Eh, Y muy buenos días, damas y caballeros de Academia Cristo, y Buenos bienvenidos días. a este curso, La Palabra Crece Discípulo. Es mi privilegio, mi placer guiarlos en este curso. Durante el curso voy a estar compartiendo unas diapositivas, ¿ok? Para que puedan seguir lo que estamos hablando. Pues como les mencioné, este curso se llama Discípulo. Y pues bienvenidos nuevamente. ¿Qué les parece si empezamos invocándole al Señor, pidiendo su bendición para nuestro curso, nuestra clase de hoy? ¿Sí? Oremos. Padre Celestial, pido tu bendición para este grupo, para este curso que habla de un tema sumamente importante, del significado de ser tu discípulo. Señor, sabemos de lo que leímos preparándonos para hoy en tu palabra, que esto no es fácil. Para, hasta digo que para nosotros es imposible, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias por hacernos tus discípulos. Ahora, danos la fuerza y la sabiduría y tu Espíritu Santo para que vivamos como tus discípulos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, 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 amigos. Pues primeramente, pues me presento, yo soy Joel Sutton, su servidor, profesor de la academia. Veo a muchas caras ya conocidas aquí en el grupo, qué gusto verlos nuevamente, pero también veo muchas caras, muchos nombres que son nuevos para mí y eso también me da muchísimo gusto. Si es el primer curso aquí en la academia, pues le doy una bienvenida, un abrazo en el nombre de la academia, pero también en el nombre de Cristo. Nos da gusto. Aquí en Academia Cristo estamos para estudiar la palabra de Dios y ver cómo podemos ponerla en acción en nuestras vidas y cómo sembrar la palabra de Dios. Pues bien, ahora mismo nos presentamos. Lo que vamos a hacer es simplemente si usted puede colocar algo en el chat. También vamos a practicar utilizando el chat. Yo lo voy a hacer también. Em, si pueden poner de su nombre, de dónde nos saluda y em, algo interesante de usted. ¿Ok? Lo voy a hacer ahora mismo. Todos nos ponemos a compartir algo en el chat. Ok, ahí les puse el mío en el chat. Dice, hola, soy Joel Sutton, les saludo desde Asunción, Paraguay. Yo soy estadounidense, pero mi familia es mexicana, estadounidense y mis hijos ya se sienten más paraguayos que nada después de 5 o 6 años aquí. Así que ese es lo que yo comparto. Ahí vemos a Ruth Henao de Colombia. Hola Ruth, qué gusto verla nuevamente. Jonathan Díaz nos saluda desde Argentina. Y si usted quiere compartir algo de su persona, pues adelante. Pero si no quiere, está bien también. Ricardo Elías, Bolaño Castañeda, colombiano, Ricardo Elías, ya segundo curso con usted. David Huanca es de Bolivia y su primer clase aquí en Academia Cristo vía Zoom. David, qué gusto, qué gusto. Dios le bendiga. Bien, ¿quién más nos saluda?
Mari Velarde nos saluda de Bolivia. Mari y yo ya habíamos compartido un curso juntos. Qué bueno, Mari. Huber nos saluda desde Perú. Huber Najera Vergara. Guillermo Guanambal Lozano de Perú, departamento Amazonas. Qué bien, Guillermo. No conozco el departamento de Amazonas todavía. Ucayali sí, pero Amazonas no. Ricardo Elías nos dice que es su noveno curso en Academia Cristo. Así que si alguien tiene preguntas del discipulado, puede conversar con Ricardo Elías, también Sergio. Varios de ustedes ya tienen mucho curso con la Academia. María Leida. Nos saluda desde Colombia, Juana de Lima, Perú. Primera vez que participa. Excelente. Sergio Zapata de Mexicali, Baja California. Sergio es un gran hermano en Cristo. Que ha servido de pastor y junto con su esposa están sembrando grupos, iglesia en Mexicali, Baja California, y Sergio pues también tiene deseo, si bien hablamos de servir como profesor en Academia Cristo, que nos da mucho gusto también. Eso viene para, si Dios quiere, para el hermano Sergio. Rosa María de Honduras nos saluda y Clara nos saluda, venezolana viviendo en Miami. Qué bien, Clara, Dios le bendiga. ¿Alguien más nos quiere saludar en el chat o alguien no está, no puede manejar el chat? Igual nos podría saludar con el micrófono si alguien no puede. Bien, amigos, antes de seguir, para así poder participar, la mejor forma, como somos muchos, es en Zoom, ahí abajo está para levantar la mano, donde dice reacciones, creo. Reacciones, levantar la mano. Si usted levanta la mano, eso me hace saber, Joel, quiero participar. Si Fernando levanta la mano, pues voy a saber, le damos un turno a Fernando. Lo que pasa es que si todos empezamos a hablar a la vez, pues se hace un caos, ¿verdad? Muy, muy bien. Ok, si alguien más quiere saludar en el chat, bien puede. Pero vamos a seguir. Ok. eh, bien. Bueno, bienvenidos amigos a la lección uno del curso Discípulo. Es un curso, este curso es uno de los 13 cursos que conforman el discipulado de Academia Cristo y deseamos cumplir la misión de Dios y de Academia Cristo, compartir el Evangelio. Ay, perdón. Sí, compartir el Evangelio que da vida al mundo. Nos alegra que estén aquí para estudiar la palabra con nosotros. Los objetivos de este curso son, pues, son muy, digamos, muy sencillos. En este sentido, queremos describir qué significa el ser discípulo de Jesucristo. Queremos identificarnos como tal, gracias a la obra restauradora del Dios Trino. También queremos reconocer en este curso y descansar nuestras almas en las promesas de Jesús para con sus discípulos, las promesas son selladas en nuestro bautismo. Igual, queremos ver qué es lo que hace un discípulo de Jesucristo, explorar unos hábitos, los hábitos de un discípulo, y desarrollar un plan para aplicarlos en el día a día. Bien. El esquema del curso, no se preocupen de este esquema, es solamente para que vean que tiene 8 lecciones, ¿sí? Hoy hablamos de qué es un discípulo. Dos, vemos que lo importante de ser un discípulo es estar arraigado en Cristo. Bueno, así en adelante, y vamos a ver los 5 hábitos en los últimos 5 lecciones. 8 lecciones, 8 clases.
Eso quiere decir que si nos reunimos 2 veces a la semana, vamos a terminar en 4 semanas, ¿sí? Así que el curso solo dura 4 semanas. Nos juntamos lunes y miércoles durante 4 semanas. Lo mejor es participar en vivo por Zoom. Así usted puede interactuar con el profesor y con sus compañeros, hacer sus preguntas, nos apoyamos el uno al otro. Pero si usted pierde una clase, se va a compartir la grabación por YouTube, ¿sí? Bueno, ya sin demorar, vamos a entrar en el material para hoy. ¿Qué es un discípulo? Los objetivos para esta clase en sí es, vamos a ir viendo la historia que ustedes prepararon para hoy, Marcos capítulo 10, 17 a 27. Vamos a también reconocer que la salvación solamente, y en sí, pues también el llamado a ser discípulo de Jesucristo es solamente por la gracia de Dios en Jesucristo y vamos a definir el significado de discípulo, de un discípulo de Jesucristo. ¿Sí? Ok, bueno, primero para romper el hielo un poco, abrir un diálogo, abro el tema, como estamos entrando en un tema muy amplio, em, quisiera escuchar cuál es nuestro punto de partida, nuestro punto de inicio en cuanto a nuestro concepto de discípulo. Quisiera escuchar de ustedes, ¿qué es un discípulo de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un discípulo de Cristo? Pueden Amén. participar activando el micrófono. Es mejor avisar primero con la mano en Zoom. Em, en algunos equipos solamente si físicamente levantas tu mano, se levanta solito. En otros equipos hay que ir abajo. Reacciones, levantar la mano, así. Sí voy a saber que usted quiere participar. ¿Ok? ¿Qué es un discípulo? Un diálogo. Eh, Jonathan y después José. Jonathan, ¿Qué tal, Joel? ¿qué tal? Bueno, yo lo que entiendo lo que es un discípulo, por ahí te comparto una palabra griega que aprendí, que es matetes, que significa discípulos. Y la palabra discípulo significa aprendiz, alguien que aprende. Si bien hay otras definiciones, como puede decir un seguidor de Cristo, pero a la vez es un aprendiz, pues los discípulos de alguna manera fueron aprendices del maestro. Resumidamente lo explico. Y sí, para ir al grano, lo que dice Jonathan es lo correcto. El significado de raíz de discípulo es un aprendiz. Alguien que está aprendiendo, pero con un fin, se está preparando también para algo. Un aprendiz, si me voy a un taller mecánico y el mecánico me toma bajo sus alas y bajo su guía y me dice, vas a ser mi aprendiz, yo estoy aprendiendo de él, sí, pero con un fin yo también voy a seguir en sus pasos, yo también voy a entrar en lo mismo, en cierta forma. Bien, gracias, Jonathan, para ir al grano. José y después Luis. José Melquiades, adelante. Amén. Dios me los bendiga, Gracias, pastor. José. Saludos. Sí, que yo considero del discipulado es un aprendiz, alguien que es muy necesitado de Jesús y que necesita seguir los pasos de Jesús. Amén. Y sí, muy bien, José. José no dijo la palabra humildad, pero ser aprendiz implica humildad, implica necesidad yo me pongo de aprendiz porque necesito la ayuda de otro, necesito la guía de otro, necesito que alguien me enseñe. Es como admitir, no sé, no sé todavía, Amén. necesito hay que ser humilde eh, para ser discípulo, ¿verdad? Gracias, Amén. José.
Ujú. Es reconocer que alguien más sabe más que yo, alguien más me va a ayudar. Luis, adelante, Luis Usca. Buenos días, ¿cómo está mi Ah, señor? Gusto compartir con usted otra buen- vez. buenos, buenos días, pastor y hermanos, Dios nos bendiga hoy y siempre. Bueno, yo creo que un discípulo es se prepara y después tiene que poner en práctica, pero siempre tiene que el discípulo aparecerse igual a su maestro. O sea, ahí vamos en humildad y en todo. O sea, ahí está poniendo la práctica que el maestro le enseñó a su discípulo. Así como dijo usted, la humildad. Entonces, ahí sí, yo digo que el discípulo se refleja el maestro se refleja en el discípulo. Ujú, ujú, Y esto pasó con los discípulos de Jesús. Este es mi ujú. comentario. Y sí, eso, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, con seguir a uno, em, seguir en sus pasos, ¿sí? Gracias, Luis. Ricardo Elías. Después, Sergio. Hubiera puesto primero a Sergio para aprender de él. Bueno, yo cuando vi la malla curricular de Academia Cristo, que estoy en la parte del discipulado, me gustó tanto porque algo me inclinaba a saber de la palabra, porque a veces uno está en una conversación, con un diálogo con amigos y no tiene la fuerza necesaria y la sapiencia necesaria para explicar por qué de la palabra de Cristo. Entonces estoy aquí en este proceso aprendiendo y aprendiendo con humildad. Cumplí esta malla curricular que afortunadamente me da Academia Cristo para yo llegar y compartir el evangelio, pero basado y apoyado únicamente en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. La Biblia, no, apoyado obviamente en la Biblia, que contiene la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, porque hay mucha gente que dice que la Biblia apenas no contiene la palabra de Dios, entonces uno lo tiene que refutar con la palabra de Dios. Entonces, para llegar a eso que dice Primera de Pedro 2:9 y llegar yo llegar yo en un futuro, cuando yo pueda realizar, y si Dios me lo permite, hacer el curso de sembrador para compartir la palabra. No solamente yo ser santo, sino compartir y cumplir la verdadera misión que nos quiere el Señor que nos ha enseñado, tal como dice en Mateo 28 al final. Muchas gracias, mi querido pastor. Amén. Gracias, Ricardo Elías. Sí, eso, ustedes han entrado en un discipulado. Eso también es noble de su parte. Es un deseo de aprender, un deseo de seguir a Cristo y aprender de Él, pero también de hacer lo que Cristo hacía. Excelente, ¿eh? Sergio, adelante. Buen día. Sí, sí, pastor. Buen día, Joel. Gusto en saludarte una vez más. Y- Sí, sí, perdón. no, no, adelante, adelante. Ok. Ok. El discípulo es el que sigue, el que aprende, el que practica y el que permanece en la enseñanza que ha recibido para replicar todo lo que de su maestro ha escuchado. Gracias, pastor. Bien dicho. Bien dicho. Pues muy bien, amigos. Me parece que sí tenemos un lindo concepto de lo que es un discípulo em, desde el comienzo. Así que vamos sobre esa base, vamos a seguir edificando. Y me alegra mucho. Y porque a veces me toca con grupo y digamos que a veces sacamos con cosas que se tienen que aclarar. Pero pues este grupo sí, me gusta su punto de comienzo. Bien, amigos. Ahora, hoy les hemos encargado, no, bueno, nos han encargado una linda historia de Mateo capítulo 10 desde 17 hasta 27 Marcos, Marcos, pero, ¿qué Marcos. dije? ¿Qué dije? Mateo dije, Marcos, perdón, Marcos 10 17 a 27 como parte de la tarea. Si me permiten, voy a hacer un breve repaso. Aquí tengo mi Biblia.
Em, pues entonces, pues al salir Jesús para seguir su camino, ¿ok? Si quieren agarrar sus Biblias y seguir más o menos lo que voy diciendo, va a ser, voy a leer y voy a insertar un poco de comentarios, preguntas. Em, bueno, Jesús sigue su camino, llega uno corriendo. ¿Quién es este que llega corriendo? Sabemos que es el hombre rico. Leyendo Mateo y Lucas nos indica que es un hombre rico. Arrodillándose delante de él, ¿qué pregunta? Dice, Maestro bueno, ¿qué haré, qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Uf, interesante su pregunta, ¿verdad? ¿Cómo responde Jesús en el 18? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. Pues después le responde, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús en el 21 mirándolo, lo amó y le dijo, pero una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme, toma tu cruz. Una pausa. Por qué invitó Jesús al hombre rico a seguirlo? Mm, Pues ahí Jesús lo miró y lo amó. ¿Por qué Jesús llama a alguien a seguirlo? ¿Por qué Jesús llama a alguien a ser su discípulo? Jesús los mira y los ama. Bueno, seguimos. Es amor inmerecido, digo. 22, pero el hombre rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿sí? 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil es, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahí por el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Pero por qué? ¿Por qué se asombran los discípulos? Em, pues es que este hombre, me imagino que su vida, su conducta era moralmente, mm, pues se veía como buena gente, más o menos, ¿verdad? Pero Jesús había revelado, destapado su ídolo, el ídolo del hombre que se le acercó, ¿verdad? Jesús mostró que algo le faltaba. Bueno, entonces Jesús les responde a sus discípulos y les dice otra vez, les vuelve a decir, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Y se asombran aún más. Y se empiezan a hablar entre sí los discípulos. Ay, entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿La respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Jesús en el 26? No, para los hombres es imposible, pero para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Bueno, amigos, unas preguntas que les quiero plantear. Bueno, primero, los personajes de la historia son pocos. Es Jesús, el que viene corriendo, que por el contexto de Mateo y Lucas sabemos que es un hombre rico, ¿sí? Y los discípulos, ¿ok? Es ahí nomás, Jesús, el hombre rico y los discípulos. Pocos personajes, pero ¿cuál es el problema en esta historia? El problema
espiritual del hombre rico y el hombre, perdón, y el problema espiritual de los discípulos de Jesús. ¿Cuál es el problema espiritual según ustedes? Más bien según la palabra. ¿Cuál es el problema espiritual? Escuchemos de Clara y después Ruth María. Clara, por favor. Pastor, gracias por la oportunidad. Para mí el problema es, en este caso, es la idolatría de él por parte del muchacho, puesto que él idolatra su dinero, sus riquezas. Ese es mi aporte, Pastor, gracias. Ujú, ujú. Sí, uno de sus ídolos es su amor a las riquezas, ¿verdad? Muy bien, Clara. Ok. Y vamos con Ruth María. Gracias, Clara. Sí, profesor, lo que dijo la hermana, el Señor ahí supo cuál era el ídolo que había en el hombre rico y era el amor a su dinero, ¿no? Ujú, Pero también en los discípulos, podemos decir como incredulidad en ellos, ¿no? Donde ellos de pronto comenzaron como a murmurar y a ver, bueno, y este qué cree que se está haciendo o está pensando, ¿no? Entonces ahí donde el Señor le dijo que lo que era imposible para los hombres, para él era posible, ¿no? Entonces yo creo que era como una incredulidad que había en los discípulos. ujú, ujú. Pues sí, no, y se entiende, ¿verdad? Porque Jesús había dicho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, o sea, es nunca he visto yo que ningún camello pasar por una aguja, al ojo de una aguja. Luis, vamos con Luis. Gracias, gracias. Luis, ahora después Guillermo. Luis. Bueno, bueno, yo veo en la historia, o sea, claro que este joven tenía el ídolo que era la riqueza, pero aquí Jesús quiso cambiar. ¿Por qué? Porque él tenía el corazón duro. O sea, porque el joven rico se sabe que, según la historia que estamos viendo, se sabe que él sabe la palabra. Por eso cuando Jesús le dice que tiene que cumplir la ley de Dios, él dice que ha hecho todo, honrar a su padre, a su madre y todo. Pero lo que el Jesús está queriendo es cambiar el corazón de él, porque todo lo malo que guardamos o bien que guardamos es en nuestro corazón. Si él cambiaba, pues el corazón ya dejaba ¿cómo se dice?, de pensar en la riqueza. Por eso dice que él se fue triste, porque quizás Jesús de él esperaba que le diga, vente con tu corazón duro, sígueme. Pero por eso mismo la palabra dice que hay que dejar todo, o sea, dejar las riquezas y todo eso. Entonces, claro que la riqueza era un ídolo para él, pero aquí vamos más, que siempre Dios quiere es cambiar el corazón de nosotros. Mm. El problema de los discípulos es el que la incredulidad. Entonces, eso sería mi aporte. Ujú, ujú. No, muchas gracias. Y qué interesante eso. O sea, el llamado a seguir a Cristo, el llamado a ser discípulo también va de la mano con un llamado a arrepentirnos, ¿verdad? Luis usó mucho la palabra cambio, pues cambio es un sinónimo para arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de sentido. Y entonces Jesús llama al hombre a arrepentirse y a seguirlo, ¿verdad? Interesante. Gracias, Luis. Guillermo, Bueno, buenos días, buen día. profesor. Saludos a todos. Por lo que dice la historia de que viene el joven rico corriendo e hincándose de rodillas hacia el maestro, entonces da la sensación de que tenía necesidad espiritual. Y entonces, cuando el Señor le dice que venda todo lo que tenga y dáselo a los pobres, su confianza parece que estaba inclinado en el materialismo, Mm, pero los discípulos, viendo lo que el Señor le dice palabras de sabiduría, que venda todo y dase a los pobres, entonces se sorprenden, ¿no? Y bueno, mi opinión sería en que
estaba recién los discípulos siendo discípulos, pues no tenían la presencia de Dios para entenderlo todo. Gracias, hermano. Gloria. Sí, sí, Guillermo tiene la razón. Hay que tenerles paciencia con los discípulos, ¿verdad? Todavía son nuevos, todavía están aprendiendo, están igual que nosotros, ¿verdad? Em, entonces, sí, sí es cierto. Gracias, Guillermo. Jonathan. Bueno, Joel, quería responder esta pregunta uniendo con la primera, con la que es ser un discípulo, Sí, sí. porque veo, bueno, es interesante que el problema del joven rico fue el amor al dinero, por así decirlo, porque tenía muchas posesiones, dice la palabra. Y yo me imagino la reacción de los otros discípulos, viendo todos los mandamientos que guardaba desde muy joven, y decía, este tiene que jugar en nuestro equipo, ¿viste? Y ¿qué hace Jesús? ¿Por qué lo deja ir? Si ¿viste? Cumple todos los requisitos, el Messi del equipo, ¿viste? Eh, bueno, pero bueno, resulta ser que, que no pasó, por así decirlo, la prueba. Y, y bueno, también digo, un poco relacionado con la primera pregunta, que si bien un discípulo es un aprendiz, pero eso no me define como un discípulo de Cristo, porque puede ser que yo esté estudiando la escritura, o la palabra, o yendo a reuniones, o no sé, asistiendo a la iglesia, no sé cómo le llaman ustedes, pero eso no me define como un discípulo, ¿viste? Es como una jirafa, ¿cómo nos damos cuenta que una jirafa? O un perro, ¿cómo me doy cuenta que un perro? Por la característica que tiene. Entonces lo mismo, si bien el joven rico cumplía ciertos requisitos, pero faltó ahí una característica del discípulo que Jesús dice en Lucas 14:33, al que no renuncia a cualquiera, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y eso es una Ujú, de las tantas características que hay en la vida de un discípulo. Y en este entonces, el joven rico no pudo renunciar a su riqueza. Tal vez si aceptaba y Jesús le decía, no, mirá, no hace falta que lo vendas. Pero bueno, eh, bueno, eso para compartir, profe. sí, sí, no, no, qué interesante, Jonathan, muy, muy bueno, bueno su aporte, porque humanamente lo hubiéramos visto al hombre rico y decir, este es un éxito, su vida es un éxito, que se una, que sea líder en la iglesia, lo hubiéramos nombrado líder en la iglesia, que mira, que cumple los mandamientos, que le va bien en la vida, tiene todo en orden. Pero Jesús destapa algo, ¿verdad? Expone, bueno, algo. Pero fíjense que Jesús expone su ídolo, pero a la vez Jesús lo llama. Jesús no es de que, bueno, no quedas fuera. No, no. Jesús dice, deja y ven a seguirme. Jesús lo invita, lo quiere, es eso, algo muy lindo. O sea, Jesús no lo rechaza, solamente bueno, los llama a arrepentirse. Qué bueno, un excelente aporte, Jonathan. Ricardo Elías, creo que no le habíamos dado la oportunidad. Sí, sí, gracias. Yo creo que está, por todos mis compañeros, creo que está bien explicado el problema que Ok. existía. Pero yo quisiera lo que, no, lo que notó el compañero Guillermo en la confianza que no tenía el hombre rico en el Señor. Y esa confianza cuando uno lee del mismo capítulo, los versículos 28, 29, 30 y 31, cuando Pedro le dice qué hay que hacer entonces, porque ellos estaban asombrados. Entonces él le dice lo que debe hacer un discipulado, cómo hay que dejar todo y seguir al Señor. Mm, Esto a mí me da confianza y me da alegría cuando uno en verdad quiere seguir al Señor y dejar todo, porque es que tenemos la confianza en Él para que nos va a venir mejor, independientemente de los tropiezos que es propio en la vida cotidiana.
va a existir tropiezo, pero tenemos la confianza en el Señor que vamos a estar mejor, sobre todo vamos a tener la salvación y por ende la vida eterna. Amén. Gracias, gracias Ricardo Elías. Hay palabras muy lindas. Si usted no ha leído versos 28 a 31 de Marcos 10, son muy lindos. Em, bueno, amigos, el problema ya se ha definido muy bien. Solo agregaría yo que el ídolo del hombre joven no solamente es su riqueza, pero también se ve muy autoconfiado, ¿verdad? Piensa que ha guardado los mandamientos. Uf, imagínense si yo le digo a Dios, sí, Dios, me va muy bien con tus mandamientos. Desde chiquito me va muy bien. Uf, ahí está mi ídolo, ¿verdad? Confiando. Cuando uno confía en su propia obediencia de los mandamientos, uno ya está, digamos, poniendo su propia obediencia como un ídolo. ¿Ok? Em, yo les quiero compartir de mi experiencia como profesor aquí en la academia. Muchos llegan aquí y dicen que, sí, ser discípulo es por mi obediencia. Y es de, bueno, obedecer los mandamientos, claro que sí, es algo que hace un discípulo de Jesucristo. Pero ese es un fruto de ser discípulo. Es un fruto, no es la causa de. ¿Me explico? O sea, no somos discípulos, eso no es lo que nos hace, nuestra obediencia no nos hace discípulos, más bien Jesús nos hace sus discípulos, llamándonos a arrepentirnos, llamándonos a la salvación. Y de ahí fluye el seguirlo, de ahí fluye sí, obedecer sus mandamientos. Claro, claro. Ok, muy bien. Se soluciona, pues ya sabemos que para los hombres es imposible, pero para Dios no. Todas las cosas son posibles para Dios. En el caso de este hombre rico, sabemos que se fue joven y ya no se sabe nada de él en la Biblia. Yo quisiera saber qué le pasó, qué resultó de su vida. Que no sabemos, ¿verdad? La Biblia deja inconclusa su historia, pero lo que sí vemos es un poco triste. Pero para los discípulos de Jesucristo, esto sí es una gran lección y para nosotros sí, una gran lección. Muy bien, pues yo creo que solo en repaso, ¿cuál es el pecado que vemos en esta historia y confesamos en nuestras vidas? ¿Ok? Es muy fácil decir, el hombre es rico, pero nosotros, ok, el hombre rico pensaba que, él decía, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Él creía que eso dependía de su obediencia, de sus buenas obras, de su cumplimiento, ¿verdad? Así que, ¿qué pecado cometemos en nuestros corazones? A lo mejor no lo decimos en voz alta, pero a veces creemos que somos salvos porque, somos buena gente. O porque ya tenemos mucho tiempo en la palabra, o porque tenemos mucho tiempo cumpliendo los mandamientos de Jesucristo. A veces creemos en nosotros mismos para la salvación, para heredar la vida eterna. A veces nosotros tenemos ídolos ocultos, como amor a las riquezas. A veces nosotros tenemos, digamos, creemos que estamos cumpliendo, somos discípulos de Jesús. Y sí es cierto, lo somos, pero a veces hay algo que no reconocemos en nuestra vida y necesitamos arrepentirnos de ello. Una pausa, Clara, quería pedir la palabra. Adelante, Clara. Bueno, no, pastor, cuando estaba hablando sobre los pecados del muchacho, pues sí, parte de eso es el legalismo, ¿no? Sí, sí. Que él era fiel con sus mandamientos y con todas sus cosas, no pensando en la fe, solo en la fe y en el compromiso que hay con el Señor. Eso era lo que quería decir mi aporte. Gracias, pastor. Sí, bien, bien dicho.
Bien dicho, legalismo es una de las características del legalismo es confiar en su propia obediencia para la salvación, para quedar bien con Dios. Excelente, Clara. Bueno, amigos, ¿en qué versos y palabras de esta historia ve usted el amor de Dios hacia nosotros? ¿Dónde ve usted el amor de Dios? El amor de Jesús, más bien porque, bueno, que es Dios, pero em, ya identificamos pecado aquí en la historia. ¿Dónde ve usted el amor de Dios? ¿Dónde siente el amor? ¿Dónde siente buenas noticias? El Evangelio, ¿sí? En esta historia, ¿en qué versos, en qué frases, en qué acciones o palabras de Jesús ven el amor de Dios? Vamos con Luis, después Ricardo, Elías y Clara. Luis, ¿dónde ve usted el amor de Dios? Y yo veo el amor de Dios, está en el versículo 21, Ujú, ujú. porque dice que Jesús mirándole le amó. Él, porque como le digo, Jesús del Espíritu conoce nuestro pensar, nuestro corazón, y él sabía que el hombre no iba a cambiar. Él Mm, sabía que aunque él iba a escuchar las palabras de Jesús que estaba diciendo que cambie su corazón, pero él no iba a cambiar y si usted lee el contexto, dice que aún así le amó. ¿Por qué? Porque él sabía, como le digo, que este hombre no iba a cambiar su dureza de corazón. Y es igual en este tiempo. ujú. Dios ama Dios ama igual al que cambia y al que no cambia la dureza de su corazón. Este sería mi aporte. Eso es, Luis. Jesús lo llamó a pesar de su pecado. No, no, Jesús no lo llamó por su obediencia, por causa de, mire, que cumple mis mandamientos. No, no. Jesús lo llamó por su puro amor y gracia, a pesar de sus ídolos. Jesús hizo lo mismo con nosotros. Jesús nos conoce lo bueno y lo malo, y aún así nos llamó. Jesús desea que Porque, todos sean salvos. Ujú. pastor, a mí cuando yo hacía un estudio de estos versículos, me llamó la atención de un contexto, porque dice que, o sea, Jesús no quería, prácticamente él no quería que vendiera sus posesiones. O sea, prácticamente él estaba probando el corazón, porque yo cuando siempre comparto la palabra también digo, pues Dios no está en contra de la riqueza, porque cuántos siervos y que le servían a él, hombres que le amaban, fueron ricos, fueron millonarios hasta ahora, pero él está en contra de lo que tú tienes y no hagas. O sea, la contra de que la gente ponga la confianza en el dinero antes de ayudar a la gente. Entonces, es eso, aquí vemos el Mm. cambio que Él quiere que nosotros hagamos en el corazón. Claro, Dios nos llama con nuestros defectos y todo, pero el cambio tiene que venir de nosotros. Ese sería mi aporte. Ujú, ujú. Gracias, Luis. Ricardo Elías. Además del versículo 21, yo sé el amor de Dios en el 23, en el 25, pero fundamentalmente el amor de Dios lo veo en el 27. Entonces Jesús mirándolo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahí se muestra totalmente el amor de Dios para nosotros y por eso yo tengo la firmeza en la confianza que dice después en el 29 y 30, tengo la confianza en el Señor y por eso deseo seguir compartiendo la palabra con mis amigos, con todas las personas que se me presenten en mi casa, en mi hogar, con el vecindario, porque sé que con la persona que tiene a Dios tiene lo más importante, que es la salvación y por ende la vida eterna. Amén. Amén. Este hombre rico es un caso imposible, pero nosotros también lo fuimos. Pero Jesús hizo la misión imposible. Jesús cumplió la misión, llevó a cabo la misión imposible para salvarnos.
Así que si usted mira a un familiar, a un vecino, y usted él está viendo con ojos humanos, usted va a decir, no, caso imposible, no, nunca me va a hacer caso, nunca va a cambiar, nunca, pero lo estamos viendo con ojos humanos. También Dios nos miró con los ojos que describe aquí Jesucristo. Wow, caso imposible, justo lo que yo buscaba para salvarlos a nosotros. Gloria a Dios. Vamos con Clara y después David. Clara. Gracias, pastor. Bueno, mi opinión era, iba a decir lo que usted dijo, el amor del Señor se muestra acá, porque aunque él era legalista y tenía todas esas riquezas y él sabía que aún así no las iba a dejar, aún así lo amó, lo miró con misericordia y debo suponer que hasta lo bendijo en el momento que él se retiró, porque él es así de maravilloso, nos bendice hasta, hasta cuando hacemos el mal, el Señor nos bendice, aunque no le agrade lo que estamos haciendo. Y bueno, ese es mi aporte, pastor. Sí, no, gracias, Clara. Gracias. David, bien puede. Buenos días, pastor. Bueno, a la conclusión que yo llego, tanto de lo que hablaron mis compañeros y también habló usted, pastor, era que Jesús en este momento no rechaza ni juzga a los ricos, porque los ricos no quieren bueno, idolatrar la riqueza. Es como decir, en este momento nosotros tendremos nuestro carro, auto, casas, bueno, bienes materiales acá en este mundo, y que nos dijera Jesús, ven y deja todo. Creo que la pensaríamos dos, tres, cuatro veces antes de ir. Entonces, eso es lo que pasó en ese momento donde Jesús no está juzgando ni tampoco los rechaza por entonces, ahí se ve el amor de Jesús, ahí se ve la ternura de Jesús, la paciencia y la compasión. Y en todo esto rescataría que el amor de Dios siempre te invita y no te obliga. Entonces, siempre nos invita a cada uno de nosotros a seguir, pero no nos obliga y tampoco no nos va a juzgar y tampoco no nos va a decir, no, tú decidiste por la riqueza, bueno, quédate allá con la riqueza, ¿no? Esa sería mi conclusión sobre esta reflexión y esta lectura. Eh, Gracias, David. Sí, eso, como nos lo presenta David, yo creo que sería bueno. ¿Qué es lo que en tu vida, en mi vida, nos costaría decir, uff, eso, todo menos eso, Señor Jesús? Todo menos eso. A lo mejor para usted no es la riqueza, a lo mejor es otra cosa, ¿verdad? A lo mejor es el amor a la familia, a lo mejor es el amor al trabajo, el amor a, no sé, otra cosa, otra actividad, otra, pero pues hay que pensarlo, ¿verdad? ¿cu- ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es el mío, verdad? Jonathan, adelante. ¿Dónde ve usted el amor de Dios? Hola, otra vez. Bueno, bueno, ahí ya compartieron bastante los hermanos. Eh, yo quería compartir un cachito Sí, más sí. adelante cuando termina la enseñanza Jesús, que, que veo el amor de Dios que dice que los discípulos se cuestionaron, nosotros hemos dejado todo, un poquito más adelante, ahí el versículo 29, y, y Jesús le responde, de cierto les digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, madre, padre, hija, tierra por causa de mi evangelio que no reciba 100 veces más. Mm, Eh, Perdón que me fui un poquito más allá del versículo, pero ahí termina la enseñanza de Jesús y que lo quería compartir porque cuando Dios nos pone en la familia de Dios, cuando Jesús nos injerta en la vida, eh, estamos seguros que no estamos solos. mm, ¿Viste? Aquel que fue menospreciado, aquel que fue abandonado o dejado de lado, aún por la palabra de Dios. Te aseguro que hay una promesa acá. Dios te va a dar un hermano, te va a dar una hermana, te va a dar un padre,
te va a dar una madre. eh, y para mí siempre fue un consuelo esto, porque yo veo el amor de Dios, del cuidado que Él tiene de mí. Eh, que estando en la familia de Dios, nunca voy a tener una necesidad. Gracias a Dios hoy no tengo una necesidad puntual, gracias a Dios, pero si yo sé que el día de mañana tendría una necesidad, mi hermano me van a cuidar, me van a suplir. Hoy tengo mis padres, pero el día que me falten mis padres, sé que voy a encontrar una madre, ¿viste? En eso estoy seguro. Y yo veo el amor de Dios en ese versículo, bueno, y los anteriores también, todo lo que compartían los hermanos, muy, muy bueno. Pero bueno, no quería dejar de compartir esto. Sí, no, gracias, Jonathan. Eso sí nos da fortaleza para la vida eterna, sí, pero también para esta vida. Saber que Dios está con nosotros aquí y ahora. Bien, Sergio, adelante. Gracias por su paciencia. Sí, pastor, gracias. Bueno, el problema aquí, el asunto más bien eran las posesiones del joven, batalló al momento de decidir, pero en el 28, Pedro hace una reflexión y dice, a ver, bueno, él no dejó las posesiones, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ya la historia bíblica nos va a demostrar más adelante que también ellos tenían posesiones que habían que dejar. Ya físicamente habían dejado todo, las redes, el trabajo y lo habían seguido. Pero Pedro, por ejemplo, tuvo que experimentar la unción del Espíritu Santo para dejar la posesión de su mal carácter, que no le ayudaba en nada. Había que perfeccionar eso, ¿no? Y eso me lleva a reflexionar qué es lo que llevamos en la valija, qué es lo que estamos guardando allí. Y tal vez no es dinero, no son bienes, pero son cosas que nos están estorbando Mm, y que también son posesiones que no queremos dejar porque algún placer o alguna situación nos produce. ujú. Y el Señor está ordenando esta mañana que las saquemos también. Ve y deja todo aquello y luego sígueme. Y cuando dice todo aquello es todo aquello. ¿Sí? Entonces, esa yo creo que es una buena enseñanza. Y si con eso nos vamos a casa después de tu clase y vamos pensando Sí. en en la posesión, entre comillas, que nos está estorbando y lo soltamos, entonces habrá valido la pena la clase y nos convertiremos en verdaderos discípulos de nuestro Señor. Gracias, pastor. Y sí, y para lo que él habla, Sergio, a veces uno necesita hablar con alguien, si necesita ayuda en dejar todo aquello, cuenta con nosotros. Yo sé que no podemos estar ahí mismo presencial con todos ustedes, pero háblenos si usted necesita ayuda con algún problema financiero, está luchando con la pornografía o un adicción al trabajo, adicción nos avisa y haremos lo posible por apoyarlo, ¿sí? Muy bien, amigos, em, ahora queremos reflexionar un poco bueno, para reconocer que la salvación es posible únicamente por la gracia de Dios en Jesucristo, porque, bueno, hasta causa gracia pensarlo, que Jesús usa una imagen exagerada, un camello pasando por el ojo de una aguja. ¿Quién dice eso? ¿A quién se le ocurre eso? Porque el punto es que a nuestra razón humana esto es completamente imposible. Es- y justamente ese es el punto, ¿no? Jesús está enseñando que es imposible entrar en el reino de Dios. Sobre todo si nuestra fe está puesta en cualquier cosa que no sea Él. Entonces, como bien se dijo, el problema no es simplemente ser rico,
porque en la Biblia encontramos a muchos ricos, creyentes de mucha fe, Abraham, Job, Lidia. No, el problema no es la riqueza en sí, el problema es el pecado, es amar a la riqueza, el problema es la idolatría. Y hasta un pobre puede amar al dinero, el pobre puede, o sea, el problema no es tu estatus socioeconómico, ¿no? En el caso del hombre rico, su pecado en específico era amaba más sus posesiones que a Dios y amaba su propia obediencia, ¿verdad? En vez de confiar en Jesús y confiar en la obediencia de Jesucristo. Ah, perdón, una pausa, no había visto la mano de Guillermo. Guillermo, ¿qué quiere aportar, señor? Disculpe, yo creo que no vi su mano. Guillermo. Ya, sí, estaba dando lectura lo que se refería en el versículo 24. Dice: a los que confían en las riquezas con difícilmente se entrar en el reino de Dios. O sea, Ujú. yo voy a la confianza de que la persona tiene en lo que tiene, ¿no? En sus posesiones materiales. Pero aquel varón donde su confianza no estaba plenamente, parece que en el maestro, ¿no? Él físicamente dobla rodillas hacia el maestro, pero su confianza, como Dios conoce los corazones, entonces está bien claro, si es que quería incluirse para ser un discípulo, el Señor pues conocía los corazones, él fácilmente tenía que deshacerse de su confianza en el materialismo y confiar desde luego en el Señor Jesucristo, porque el amor de Dios era también posiblemente para él, pero como Dios conoce los corazones, bueno, cada uno escoge su camino. Ah, gracias, y Guillermo. Interesante su aporte. El problema no es la riqueza, es confiar en la riqueza o confiar en cualquier otra cosa, ¿sí? Si usted, y no solamente confiar, es también de- el hecho de buscar tu felicidad y decir, cualquier cosa, cualquier otra cosa me va a satisfacer, me va a llenar. A lo mejor uno es soltero y cree que, necesito buscar pareja. Eso me va a llenar. A lo mejor uno cree que está confiando en esa pareja como para, en cierta forma, salvar su vida, pero no es así. Entonces, confiar en cualquier otra cosa delante de Dios. Ese es el peligro, ese es el pecado. Y nosotros batallamos todos nuestra naturaleza pecaminosa con eso, pero Dios a través de su palabra nos muestra, expone nuestros ídolos y nos llama a dejarlos, a dejar nuestra confianza en otras cosas, en otras personas y a buscarle a Él. Porque la realidad es de nuestro pecado, es que no hemos cumplido los mandamientos desde la juventud, como dijo el joven. No merecemos absolutamente nada de nuestro Dios Santo, no merecemos la vida eterna, no merecemos su bendición en esta vida. Entonces decimos, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Jesús es clara: para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible salvarse. Lo digo otra vez. Eh, si dependiera de nosotros, ninguno podría salvarse. Pero Jesús no nos deja sin esperanza y dice, para Dios todas las cosas son posibles. Aunque somos pecadores como el hombre rico, la salvación, em, Dios la ha hecho nuestra. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el único que en verdad puede decir, yo he cumplido todos estos mandamientos desde mi juventud. Jesús sí, y no es mentira. Jesús sí dice la verdad. Jesús llevó una vida perfecta en tu lugar y en mi lugar y dejó toda esa vida perfecta, esa sangre preciosa que se derramó
la dejó en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó, retomó su vida en el día 3 para mostrarnos que nuestra salvación es segura. No es un quizá, ojalá, espero. Es un sí en Cristo. Y por la fe en Jesús, su obra redentora es nuestra. Concluimos, pues, con San Pablo que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Amigos, podríamos decir lo mismo de ser discípulo. Concluimos, pues, que ser discípulo es por fe, sin obras de la ley, que Dios nos ha llamado a ser sus discípulos. Esta es una gran noticia porque no podemos nosotros hacernos discípulos a nosotros mismos y no necesitamos hacerlo porque ya Jesús nos ha salvado, ya Jesús nos ha llamado a ser sus discípulos. Ven, sígueme. Dios se ha acercado a nosotros en Jesús, a nosotros pecadores como el hombre rico, quebrantados, heridos, idólatras, mortales, completamente incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta. Y aún así, Jesús llama al hombre rico. Aún así, Jesús llama a los a los pescadores a ser, aunque son pescadores, pecadores, ahí voy con mi trabalengua, pero para bien, son los dos y Jesús los llama a ser sus discípulos. Jesús nos sacó de la escoria de nuestra confianza equivocada y nos abraza con su amor. Jesús es nuestro Salvador y buen pastor y su invitación es simple, amigos. Sígueme. Y si Jesús es nuestro pastor, nada nos faltará. Ahora, para concluir la clase, entonces, ¿qué es un discípulo de Cristo? Volvemos a la pregunta em, con que empezamos. Muy bien lo describieron ustedes. Em, pero pues lo importante aquí es reconocer que, que ser discípulo es simplemente Jesús nos llamó a ser discípulos por su gracia. Eso es lo que quiero. Que ser discípulo es pura gracia. No es algo que, yo hice, yo logré un estatus de discípulo con mi obediencia. No, el punto principal es, somos discípulos por la gracia de Dios y simplemente alabar a Dios hoy, de decir, wow, Dios, gracias por hacerme tu discípulo. Cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿cómo? Bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Jesús nos estaba haciendo discípulos a nosotros. Jesús enseñó a ellos y ellos enseñaron a alguien más y alguien más enseñó a alguien más que, si seguimos la cadena, alguien nos bautizó a nosotros, alguien nos enseñó a nosotros. Jesús nos escogió, Jesús empezó esa cadena y ahora nos toca a nosotros. La palabra discípulo en sí, ya lo hablamos, es un sustantivo, no es solamente lo que hagamos, sino es quienes somos. Somos discípulos. Y en tiempos de Jesús es interesante, había muchos rabinos, rabí, ¿verdad? Maestros profesores de la Biblia, y cada uno tenía sus discípulos, un grupo de seguidores. Escuchaban sus enseñanzas, pero también, como dijeron al comienzo de la clase, imitaban su forma de vivir. Un discípulo es un estudiante que aprende de su maestro, dijimos al principio, pone en práctica lo que aprende y es estar con tu profesor, tu rabí, ser como él y hacer lo que él hace. Entonces, pues nosotros vemos que ser un discípulo no es solamente aprender un poco de la Biblia, no es aprender de Jesús, pero también es estar con Él y ser como Él y hacer lo que Él hacía. Amigos,
ser discípulo es tu vida. Y ahora Jesús nos llama a ser discípulos diciendo, ven, sígueme. Es imposible. Tal vez usted reconoce eso y yo también. ¿Cómo, Jesús, cómo puedo yo ser un buen discípulo tuyo? Es imposible. Necesitamos un milagro, necesitamos gracia. Pero Jesús sí, en su gracia nos llama a ser discípulos, pero también nos da su Espíritu Santo, nos da su fuerza, nos da su guía, nos da sabiduría que viene. Es una sabiduría sobrenatural que viene en la palabra de Dios. Y Jesús em, quiere guiarnos, acompañarnos. Y lo que Él hacía, nosotros también. Vamos a continuar su trabajo de compartir su palabra. Muy bien, amigos. Para hoy sería todo. Nos volveremos a ver el martes. Voy a pasarles, yo creo que hasta en la noche, después de la clase de la noche, voy a publicar la tarea, pero les voy a pedir también leer Juan 15, 1 a 16, y les paso unas preguntitas breves para reflexionar. No tienen que compartir, publicar sus respuestas. Son como unas preguntas que les planteo para que vayan pensando antes de la clase. ¿Sí? Bueno, lindo grupo, la verdad. Yo creo que va a ser muy edificante este curso para todos nosotros. Bien, cerremos con una oración, ¿sí? Oremos. Señor Dios Todopoderoso, vemos que ser discípulo, vemos que cambiar nuestras vidas o obedecerte es imposible. Alcanzar la vida eterna, imposible para nosotros, imposible para el ser humano. Pero Señor, para ti no hay nada imposible. Así que te alabamos y bendecimos el día de hoy porque tú miraste casos imposibles como nosotros y nos amaste, nos llamaste, nos llamaste a arrepentirnos y ese arrepentimiento lo hiciste tú, enviándonos tu Espíritu Santo, enviándonos tu palabra, poniendo en nuestras vidas mensajeros fieles que nos predicaron, compartieron la palabra de Dios o simplemente nos regalaron una Biblia, o simplemente Dios planteaste, nos moviste a abrir la Biblia y ahí descubrimos tu salvación. No sé cuál es la historia de cada uno, pero Señor, lo que yo sí sé es que nos has llamado a todos a ser tus discípulos. Señor, haznos humildes, expone nuestros ídolos, los ídolos que traemos ocultos que tenemos ocultos en nuestros corazones, y pues que no nos vayamos tristes, sino que tu Espíritu Santo nos mueva a arrepentirnos, a confesar nuestra idolatría y después a presentar ese pecado, dejar ese pecado en tu cruz y allí encontrar nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra fortaleza para seguirte y para ser tus discípulos. Señor, te pido que bendigas este grupo, que todos los que empezamos el curso, que terminemos con bien, fielmente lo que hemos empezado. Todo esto te pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, pero también nuestro Salvador. Amén. Muchas bendiciones, Gracias, amigos. Gracias a gracias. ustedes. Voy a parar la Gracias. grabación.